¿Cómo fueron los embarazos de William y de Harry y en qué momento Diana comenzó a cambiar por fin un poco su actitud? Estas son las últimas cosas que nos cuenta Lady C en este libro Diana, una historia real, escrito en 1992 cuando la princesa aún vivía y que les he estado resumiendo. Hola, yo soy Lu, bienvenidos a la hora del TMX y vamos a ver esta última parte del libro de Diana, una historia real, para tratar de entender y de comprender a la Diana real, a la Diana mujer y no solamente a esa Diana que todo mundo ha idealizado. Muchas gracias a todos por estar aquí, ya saben, denle like, compartan, suscríbanse para que la comunidad de tacitas crezca y pues vamos a comenzar de una vez. Nos quedamos en que Diana no era alguien a quien precisamente le gustase estudiar y que una vez casada sacó las uñas para imponerse, siguiendo el ejemplo de su madre que había sido una mujer muy voluntariosa y manipuladora. Entre tanto, Carlos con el ducado de Cornwallis compró la casa de Highbrook, una propiedad de estilo georgiano de 170 hectáreas y que Carlos diría que lo enamoró el jardín, que era un jardín amurallado donde plantó una variedad de árboles frutales y se asesoró de expertos sin incluir a Diana en los planes de la remodelación del jardín, porque Diana dijo que en el internado la ponían a hacer jardinería cada vez que se portaba mal y no le gustaba para nada las plantas, pero Carlos le dio a Diana la carta libre para decorar la mansión y ahí sí que ella se dio gusto, contrató un diseñador de interiores y Lady C nos dice que en general los Royals son bastante moderados a la hora de gastar en decorar y en muebles y usan muchos regalos o usan muchas antigüedades, se usa lo que ya hay, ¿no? Pero Diana no quería que su casa no se viera como con tema, así que por eso contrata al diseñador, no usa todo lo que les regalan y las facturas las envía directamente al despacho del príncipe para que Carlos no se enterara de cuánto estaba gastando porque le iba a dar un ataque con la fortuna que estaba gastando Diana en remodelar esa casa. También se hizo un gasto considerable en seguridad con monitores de 24 horas y con 2 policías que estaban ahí las 24 horas y una escalera para que entraran por detrás porque Diana no quería sentirse vigilada. Además, esa casa tiene una habitación blindada en caso de que hubiera un asalto a la mansión. A pesar de que la deja bella, a Diana nunca le gustó del todo esta casa, ya que ella estaba acostumbrada a su mansión de Althorp y no quería estar viviendo en el campo. O sea, pues ella decía, si ya soy princesa, tengo que vivir en un palacio, y ella sí se quería ir a vivir a Kensington Palace. Claro que a favor de Kensington también recordemos que ahí vivía la hermana de Diana, Jane, porque estaba casada con el ayudante del secretario privado de la reina. La reina, de hecho, les da 2 departamentos en Kensington Palace que Diana también los remodela. Y en esta época nos cuenta Lady C que el matrimonio, de hecho, iba bastante bien y que quienes trabajaban con ellos decían que iban bastante bien, que Carlos estaba encantadísimo con Diana y que tanto Carlos como Oliver Everett, el secretario que le había asignado, y Edward Dean tenían grandes planes para Diana, querían que se hiciera cargo de varios deberes oficiales. Carlos no tenía pensado tener bebés hasta que hubiesen pasado unos 3 años para poder así estabilizar su matrimonio e integrar bien a Diana a la familia real. Y muchos dicen que precisamente para evitar sus deberes es que Diana se embarazó. También a Diana le asignaron una dama de honor llamada Anne Beckwith, cuidando que no fuera una mujer tan guapa como Diana para que Diana no se pusiera celosa, ya que era una mujer celosa y competitiva. Un mes después de asignarla a Diana, Diana tuvo su primer compromiso oficial, una gira de 3 días a Gales, donde Carlos se la presenta al pueblo de Gales desde el balcón del castillo de Caernarvon. Diana se vistió de rojo y verde, los colores nacionales, lo que se ganó a la multitud y quedó claro desde ese momento que todos querían ver a Diana. Diana se entregó por completo, siendo especialmente amable con niños y viejitos, y además le gusta tocar a la gente para hacerle sentir una conexión, y eso sin duda ha sido el secreto de su éxito. Carlos es muy amable, pero es más reservado y más frío, obviamente, por cómo lo educaron, ¿verdad? Y Diana no, y por lo tanto la gente la percibía más igualitaria y generó más simpatía en el pueblo. Además de que ese día comenzó a llover y ella siguió saludando a todos, mojándose, y no le importó que no la cubrieran con un paraguas. De hecho, no lo dejó, mejor dicho. Los nacionalistas galeses hicieron protestas, hubo pancartas de vete a casa Diana, vete a casa príncipe inglés, les tiraron pintura al coche.
O sea que también conoció ese lado de Gales. Sin embargo, Carlos mantuvo la sonrisa durante toda la gira y Diana siguió su ejemplo. Una vez embarazada, se enfrentó a que tenía que seguir cumpliendo sus deberes, pero ahora con náuseas y cansancio. Y lo único positivo del embarazo es que abandonó su dieta entre comillas, porque ella ya traía problemas de bulimia y anorexia desde que estudiaba ballet, y comió como quiso. Ella entendió, embarazada de William o Guillermo, que tenía que alimentarse bien para poder nutrir a su hijo. Diana se decidió a producir un hijo lo más sano posible y fue con la ginecóloga experta Betty Parsons, quien era la favorita de toda la nobleza. Esta doctora le enseñó ejercicios a la reina cuando estuvo embarazada de Eduardo para asegurarse de que tuviera un parto sano y natural. Así que invitan a la doctora Palacio para atender a Diana y el propio Carlos estuvo ahí porque él también quiso estar muy involucrado en el embarazo y dispuesto a participar en todas las fases. Su embarazo se anunció el 5 de noviembre de 1981 y aunque sí disminuyeron sus deberes, aún así tuvo que hacer visitas a caridades, encender las luces navideñas de Regent Street y algunas otras cosas. Sin embargo, cortesanos dijeron que su actitud hacia el trabajo estaba creando problemas porque ella de verdad no quería hacer tareas, las odiaba. Solo quería presentarse a los compromisos y repartir sonrisas y ya. Pero cuando un miembro de la familia real va a una caridad, antes recibe una carpeta con información de dicha caridad. ¿Qué es lo que pasa con la organización? ¿Cuáles son los objetivos y logros? Detalles sobre las personas que va a conocer. ¿Cuáles son sus funciones de la caridad? Para que así puedas hablar con estas personas ya debidamente informada. Y los miembros de la realeza además son quienes deben iniciar las conversaciones por protocolo y hablar de forma inteligente, por supuesto. Y Diana se obstinaba en no leer absolutamente nada de lo que le mandaban. Oliver, su secretario, trató de presionarla tanto como pudo. Finalmente acabaron mandándole solo pequeñas notas, prácticamente un acordeón escolar o una chuleta escolar, y hasta para eso se necesitó mucho esfuerzo para convencerla de que era necesario hacer esto. Diana decía que el público ya la amaba, ¿para qué tenía que estudiar temas tan aburridos? Estaba convencida de que podía salir del paso tan solo siendo amable y sonriendo y contestando ¡qué bien! ¡Qué maravilloso! o ¡ay, qué terrible! No quería desarrollar su mente, se negaba. No quería desarrollar su habilidad para la conversación, no veía el caso. Y no tardó en hacerse evidente que estaba perdida con cualquiera que no fuese un niño o un anciano, por lo que pidió que todos sus compromisos oficiales fueran solo con niños o viejos. Y aquí yo me pregunto, ¿y quién crees que administra esas caridades? Porque no las administran niños y viejitos, de todos modos vas a tener que hablar con la gente que organiza la caridad. Se intentó hacer eso por ella, pero obviamente hay banquetes oficiales a los que debería de asistir y donde le podía tocar estar sentada junto a un mandatario o miembros de otras casas reales, científicos, filósofos o escritores famosos. Y así comenzaron a llegar a Palacio reportes de que Diana no encontraba qué decir a nadie, excepto a famosos, porque eso sí, le encantaba el chismecito de la farándula. Los cortesanos dicen que Carlos tuvo la paciencia de Job con ella y que ella con su actitud estaba matando el amor que Carlos sentía. Ella sentía bien, que estaba bien tal como era y no necesitaba cambiar ni mejorar nada. Y Carlos estaba decepcionado de que ella lo único que leía eran revistas de moda y novelas románticas. Diana no se daba cuenta de que Carlos es una persona sumamente intelectual y estaba alejándolo, y entonces empezó a decirle a la gente que Carlos no la amaba lo suficiente, cuando también pudo haber pensado que, bueno, al revés, ¿no? Si tú lo amaras lo suficiente, tal vez podrías darle un poco de gusto y leer otras cosas que te está dando tu esposo y no solamente esperar que él te dé gusto a ti en absolutamente todo. Diana, al casarse, nunca volvió a mostrarse tan considerada y tan atenta como lo fue al enamorarlo. Y al contrario, se hizo exigente y Carlos se desilusionó, empezando a evitar pasar tiempo con ella simplemente porque no encontraba nada de qué hablar. Diana quería que él dejara el polo, la caza, la pintura, la pesca, todo lo que a él realmente le gustaba. Todo por haberle dado una imagen que no era. Irónicamente, dicen los cortesanos, ella logró un gran éxito en su imagen pública, pero no podía hacer lo mismo con su matrimonio. Ella quería dominar a Carlos y que él cambiara por ella.
Y pues dicen que ni siquiera la reina Isabel tenía un matrimonio así, porque ella siempre le dio su lugar al príncipe Felipe, y Felipe era sin duda el que mandaba en el hogar. Carlos, además, por la forma en que había sido criado, estaba acostumbrado a ser muy independiente, y él pensó que se había casado con una mujer muy dulce y no reconocía a esta mujer dominante y decidida que lo agarraba a gritos si no la complacían y no hacían lo que ella quería. Él se dio cuenta que se había casado con alguien a quien no hubiera elegido y que ahora pues tendría que pasar la vida con ella, y empezó a tenerle resentimiento. Carlos, nos dice Lady C, sí se había enamorado de ella y precisamente por eso tenía tanta desilusión. Sin embargo, pensó que tenía que lograr que el matrimonio fuera un éxito y trató de hacer a Diana feliz. La reina igual estaba preocupada y le pide a Lady Susan Huxley que siguiera de cerca qué es lo que estaba pasando y que se aseguraran que Diana fuera lo más feliz posible. Y aquí yo me pregunto, esta fue exactamente la misma norma con Meghan. Las mismas órdenes se le dieron al staff, que la hicieran feliz. No entiendo por qué, si con Diana no les funcionó. Pero bueno, mantener feliz a Diana se convirtió en la orden del día, pero a Diana embarazada todo le molestaba. Hasta la atención de la prensa que le había fascinado, ahora la encontraba odiosa y solo quería que la dejaran en paz. Y para esto la propia reina rompió una regla, convocó a los editores de varios periódicos para pedirles que le dieran espacio a Diana. Y algunos le dijeron que pues entonces Diana tendría que evitar estar saliendo a todos lados para no llamar tanto la atención. Diana, por su parte, estaba también harta de todo el personal y se propuso quebrar las estructuras. Su primer objetivo fue el secretario privado de Carlos, Stephen Barry, ya que le daban celos pensar que él había sido testigo de los amores de Carlos con otras mujeres y resentía la cercanía de él con su esposo, por lo que le comenzó a hacer la vida insoportable, poniéndole las cosas tan difíciles que el pobre hombre no podía hacer su trabajo y se vio obligado a renunciar. Sin embargo, mantuvo buenas relaciones con Carlos incluso muchos años después, a pesar de que también escribió un libro sobre sus experiencias en Palacio. Otro al que puso en la mira fue al detective Paul Officer, y a este detective Carlos lo había elegido, para él era su escolta más confiable porque ya le había salvado la vida una vez cuando un marinero intentó matar a Carlos. Y Carlos le asignó a su escolta de más confianza a Diana, y Diana solo tuvo groserías para con él y realmente le arruinó la carrera. Dicen los cortesanos que trabajar para Diana era sumamente difícil, que si su vestido no estaba planchado exactamente como quería, lo devolvía de una manera nada amable arrojándoselos al suelo. Empezó a salir mucha gente de Palacio que ya no querían trabajar ahí. La prensa obviamente toma nota, se da cuenta, llegando al punto de que pues el hermano de Diana, Charles, tuvo que salir en su defensa y tildó a toda esta gente de parásitos a los que Diana estaba eliminando, cuando la mayoría habían trabajado por años en armonía con Carlos. Diana estaba decidida a tener más visibilidad y voz en la vida del príncipe Carlos y no quería competencia. Fíjense, les voy a comentar más o menos qué es lo que dice exactamente el libro, porque me gustaría que lo analicemos juntos. Aquí el libro nos dice que un niño viene a menudo a cubrir las grietas que puede haber en un matrimonio, y que así fue exactamente con los príncipes de Gales, cuando a las 9:03 de la noche del 21 de junio de 1982 dio a luz a un niño que pesó 3,400 en el Hospital Santa Mary en Paddington. Se dejaron libres 3 habitaciones. Diana y Carlos llegaron a las 5 de la mañana y aunque Diana quería tenerlo de forma totalmente natural, sucumbió a pedirle epidural. Carlos estuvo con ella, le comentó un primo que esto era lo más maravilloso que le había ocurrido nunca. Diana misma amamantó a William y tanto ella como Carlos no querían separarse de su hijo. Diana recibió las visitas al día siguiente de su madre y su hermana Jen, del conde Spencer, quien le dijo a la prensa que era un niño hermoso, y hasta la propia reina llegó al hospital conduciendo su Land Rover verde musgo. Diana, sin embargo, no quería quedarse más días en el hospital y pidió que la dieran de alta ese día, es decir, al día siguiente del que llegó, lo que hicieron a las 6 de la tarde. O sea que aquí no hay nada de que a las 2 horas sales del hospital cuando te pusieron 2 epidurales. Bueno, la pequeña familia fue al Palacio de Kensington, donde ya el niño y su niñera tenían listas sus habitaciones. Su niñera era Barbara Barnes, recomendada por la princesa Margarita porque cuidaba a los hijos de una amiga de esta. El nacimiento del bebé fue una época muy feliz para Carlos y Diana y un respiro para la propia nación,
que estaba envuelta en la campaña de las Malvinas, donde el príncipe Andrés estaba sirviendo y de hecho fue informado del nacimiento del bebé cuando estaba piloteando un helicóptero. El príncipe de Gales le regaló un collar de diamantes con un corazón al centro a Diana y al bebé le pusieron William Arthur Philip Louis, siguiendo la costumbre de dar a un niño de la realeza únicamente nombres de reyes previos. El niño obró un milagro en su matrimonio porque Carlos había estado evitando a Diana al darse cuenta que no tenían tema de conversación y ahora lo tenían. Ninguno de los dos se cansaban de hablar de su hijo, entre ellos mismos o con cualquier otra persona. El príncipe de Gales redujo sus compromisos públicos para poder estar con su hijo y para él esta fue una época genuinamente feliz. Leyó todos los libros sobre bebés que pudo encontrar. Pero también hay otra razón por la que Carlos decidió retirarse un poco de la vista del público, y es que Diana estaba sufriendo una fuerte depresión posparto. El príncipe de Gales consultó con varios médicos y tomó la decisión de ofrecer a Diana comprensión y cuidados tiernos y cariñosos. Diana había decidido volver a cuidar su peso, por lo que dejaba de comer hasta que ya no podía más e iba a la nevera y se atracaba. A pesar de todo, estaba feliz de que su esposo estuviera pasando más tiempo con ella, que al fin tenían algo de qué hablar, y ella empezó a pensar que al fin él estaba dispuesto a cambiar por ella. Ojo, porque aquí hay una nota de esa época diciendo que Diana se cayó de las escaleras estando embarazada de William. Pero ella le contó a Andrew Morton que se tiró a propósito porque Carlos se iba a ir al campo y ella no quería que él se fuera. Y que entonces le dijo, es que siempre me haces lo mismo, y se fue, y entonces ella de coraje se tiró de las escaleras, que la reina se asustó muchísimo, pero que ella sabía, ella le dijo a Andrew Morton, yo sabía que no le iba a pasar nada al bebé, yo sabía que no lo iba a perder, porque se tiró a propósito, y pues obviamente quiero suponer que no se tiró de panza. Pero aquí podemos ver una manipulación y un chantaje sentimental que hizo en su momento Diana, con tal de que Carlos, pues ya estoy embarazada, quédate conmigo todo el tiempo. Y les cuento esta otra nota porque recuerden que estoy reseñando un libro, no es que Lady C sepa absolutamente toda la verdad, o tal vez incluso no podía decir muchas cosas en esa época. Pero continuamos con el libro. Lady C nos cuenta que Diana era muy obstinada y que a pesar de que sabía cómo funcionaba la monarquía, no le tenía el respeto que otras personas sí. Que por ejemplo, para la reina María, la esposa de Jorge V, su esposo e hijo eran primeramente reyes antes que nada, y en cambio Diana consideraba a William fundamentalmente como su hijo. En 1983 tenían que ir a una gira por Australia y Nueva Zelanda, y Diana insistió en llevarse a William con ella en el mismo avión que ellos, lo cual nos dicen que no debe de ser, que un heredero no debe viajar con su hijo para evitar que ambos mueran y que además la reina no tenía la costumbre de llevar a sus hijos, pero también se dio y dijo, bueno, si Diana tiene ganas de llevarlo, que lo haga, al fin y al cabo después se va a dar cuenta que es un error, porque las agendas públicas están llenas y apenas iba a tener tiempo de verlo. Una gira es una serie de apariciones en público, el día comienza a las 6 de la mañana, termina a la medianoche y al día siguiente nuevamente comienza a las 6 de la mañana. Sin embargo, esta gira fue un completo éxito. Ciertamente Diana hubo días que no pudo ver a William, pero haberlo llevado fue un golpe maestro de relaciones públicas. La gente estaba encantada. Dicen los que asistían a Diana que cada vez que ella iba en carro iba quejándose diciendo que odiaba todo, que por qué tenía que hacerlo, pero que ya que llegaban y bajaba del carro era todo sonrisas y le decía a la gente lo feliz que estaba de estar ahí. Diana además se sentía muy preocupada por su imagen pública y leía cada nota que se decía de ella en los periódicos, enojándose ante las críticas y revisando todas las fotos a ver si salía bien. Empezó a practicar su sonrisa ante el espejo y a exigir que sus sombreros y sus vestidos fueran fotogénicos. Se asesoró de Anna Harvey del equipo de Vogue para pulir su estilo, aunque todos en la época coinciden que indudablemente ella tenía buen gusto, que su estilo influyó y la gente lo imitaba. Incluso la realeza, por ejemplo, dejó de usar solo guantes blancos para comenzar a usar guantes de colores que combinaran con su atuendo. Hasta la reina hizo ese cambio. Además de que obviamente empezó a favorecer a muchos diseñadores británicos
pues como debía de hacerlo, la verdad, esa era la orden. Aunque sí tenía permiso de en privado usar ropa del diseñador que deseara y gastaba un montón en ropa. Diana estaba feliz de que los diarios la consideraran una gran belleza, que para ella esto era un estatus nuevo y le encantó, por cierto. Diana estaba decidida a recuperar su brillo, pero la crítica principal que recibía era su gasto en ropa. Se dejó asesorar entonces por la familia real y se acordó que rehusara ropa para aminorar esas críticas. Lady C, fíjense que curiosamente como que no cuenta mucho de Harry, ¿eh? Solamente dice que cuando Diana se vuelve a embarazar, se aseguró de no ganar peso, como lo hizo con el primero, porque la gente ya pensaba que era una belleza y no quería perder ese estatus. Y no quería engordar como lo había hecho con Guillermo o con William, ¿verdad? Es que le decimos Guillermo en español. Aquí no nos cuenta pues esta alegría del nuevo embarazo ni nada. De hecho, menciona que después del nacimiento de Harry, el matrimonio se acabó de morir, lo cual está bastante extraño. Se me hace muy curioso que no cuente sino lo mínimo con respecto a esto, porque de estas observaciones de que no quiso comer bien, que por cierto hoy dicen que por eso es que Harry tiene bajo IQ, de aquí pues ella brinca a decir que Harry nació el sábado 15 de septiembre de 1984 a las 4:20, que una vez más Carlos estuvo con ella en el hospital, pero también llegó William con la nana Barbara Barnes, que Diana le presentó a Guillermo a su hermanito, Henry Charles Albert David, y Guillermo desde el inicio lo adoró y se mostró juguetón y servicial con su pequeño hermano, y que en esta ocasión Diana estaba todavía más ansiosa de regresar a casa y no se quedó ni siquiera un día completo en el hospital como con William, y se marchó a las 2:30 del domingo. O sea, ella ingresó el sábado y se fue a las 2:30 del domingo. Y también noto que no menciona que hubiese ninguna visita con el nacimiento de Harry. Digo, curioso, ¿no? Llegan al Palacio de Kensington y Carlos se marcha a jugar un partido de polo organizado para celebrar la llegada de su segundo hijo. O sea, ¿a alguien más se le hace muy curioso todo esto o yo soy muy mal pensada? Ahí me dicen en comentarios. La hermana Anna Wallace, que había cuidado de William en sus primeras semanas, nuevamente estuvo ahí para cuidar de Harry porque Diana estaba muy agotada, pero una vez que se le pasó el agotamiento, también amamantó a Harry y lo atendió. Barbara Barnes, la niñera, tuvo más tiempo con William. Carlos nuevamente redujo sus compromisos para ayudar y Lady C nos cuenta que Diana resentía esto porque William prefería estar con su padre y con Bárbara que con ella. Que William cada vez que podía corría hacia su papá y si se encontraban fuera, él prefería estar en los brazos de su padre y a Diana le estaba volviendo loca que su hijo no la quisiera más que a nadie porque era una mujer muy celosa y posesiva. También estaba vuelta loca de celos hacia la niñera porque le estaba robando el amor de su hijo. Y a continuación Lady C menciona que los hijos que deberían unificar un matrimonio en este punto eran el motivo de discusión entre los príncipes de Gales. Les digo, es muy curioso que diga que William, como todo niño, viene a unir a sus padres y que después nos diga que Harry fue un hijo que vino a dividir. ¿Por qué? ¿No será que ya sabía Carlos algo? Pero bueno, voy a seguir para que no se haga tan largo este video. Diana además le permitía a William hacer de todo, correr por todos lados, importunar a todos los adultos, no permitía que nadie lo regañara porque ella había crecido sin disciplina y así quería educar a sus hijos, mientras que Carlos no conocía sino una estricta disciplina. Viendo lo que había pasado con William, Diana se propuso que no le iban a quitar el cariño de Harry y trataba de pasar todo el tiempo con él mimándolo, no dejaba que lo agarrara la niñera y ésta se daba cuenta que no le dejaba hacer su trabajo y que le estaban tratando con frialdad. La niñera planeaba irse cuando Harry cumpliera 18 meses y Diana no le dio tiempo porque resulta que hubo una fiesta de disfraces que organizó un señor llamado Colin Tennant, que ahora es Lord Glenconnet, en su isla Mystique. Invitó a gente como a la princesa Margarita, a Mick Jagger, a Raquel Welch y a Barbara Barnes. Diana se molestó muchísimo cuando vio su foto entre las celebridades y dijo que era completamente inapropiado que una sirvienta se mezclara con personas de su clase social como si fuera su igual, que no estaba dispuesto a tolerar eso y con esto encontró al fin la excusa para deshacerse de ella. Le pidió irse justo un día antes de que William entrara a su primer día de clases
para que la prensa reportara esto y no que habían despedido a la niñera. Diana busca una nueva niñera y le ofrece el puesto a Ruth Wallace, una mujer de 40 años que trabajaba para los Kent, y Carlos la aprobó porque era una persona con mucha disciplina y muy estricta y pensó que eso sería bueno para William. Nos dice que entre 1983, es decir, cuando se embaraza de Harry, y 1986, el matrimonio siguió erosionándose y para 1986 Diana ya se estaba plantando a abandonar a Carlos. Y esto nos dice Lady C que es muy raro porque estas personas que son muy ricas rara vez se separan para no andar dividiendo fortunas y a veces simplemente llegan al acuerdo de que cada quien lleve su vida por su lado, pero sean discretos. Que aquí es donde ha venido a auxiliar a los matrimonios la figura del confidente, porque pues todos al final queremos ser amados, y que la conducta de Diana solo había logrado que Carlos volviera a Camila, porque Carlos se sentía estafado, casado con alguien a quien no habría elegido si se hubiera mostrado como verdaderamente era, y ella había creído que casándose con el príncipe de Gales tendría un matrimonio romántico como de novela, y se encontró cargada de responsabilidades que no deseaba. Y además Diana se había separado de todos sus amigos y empezó a pensar si no se estaría perdiendo de algo. Y pues por eso fue que se busca una amiga joven y llega Sarah Ferguson a su vida. De Sarah Ferguson, Lady C nos dice que era una joven mucho más digna y graciosa de lo que la prensa la hacía ver, que la prensa siempre escogía la foto donde se ve peor, que Diana la invita una vez a Ascot con ella y es en el almuerzo de Windsor que Sarah se liga a Andrés. Sarah fue recibida en la realeza como una bocanada de aire fresco porque era alguien muy natural y animó mucho a Diana. Le decía, vamos, si quieres ir a comer a un restaurante, pues vamos. No estamos en la época victoriana, estamos en 1985. ¿Qué tiene de malo? Y en una cena a la que la invitan Andrés y Sarah, fue que le presentan a Penny Thornton, una astróloga. Andrés es quien se la presenta porque sabía que era una astróloga seria y sabía que Diana se sentía muy perdida y pensó que podía servirle de guía. Andrés le da el teléfono de esta señora a Diana y Diana le invitó a Palacio a tomar el té. Estuvieron platicando casi por 3 horas en el salón privado de Su Alteza Real. Diana obviamente necesitaba a alguien con quien hablar porque quería abandonar a Carlos, pero no quería dejar de ser la princesa de Gales. Estaba cansada de las obligaciones, pero no quería renunciar a su posición. ¿A quién le suena esto, ¿Quién le heredó esos pensamientos? Penny, la astróloga, le dijo que sus sufrimientos terminarían, que vendría un periodo de gran felicidad y que usara su sufrimiento para hacer algo más sustancial, que la princesa de Gales podía hacer un papel importante si lo usaba sabiamente. Penny era una mujer sumamente espiritual y guió a Diana a ese camino. Penny era de cierto modo pues una terapeuta y muchos aristócratas que usaron sus servicios decían que hablar con ella te daba paz y esperanza. Penny le da a Diana las herramientas para afrontar sus problemas. Diana estuvo viéndola por 1 año donde se le veía entrar y salir continuamente del Palacio de Kensington, actuando más como una guía, y fue ella quien la animó a emprender un desarrollo espiritual. Después las visitas disminuyeron, pero a la fecha la sigue contactando, aunque sea por teléfono. Fue gracias a esta astróloga que Diana comienza a dejar su huella en la caridad, a alentar a la gente y a convertir su sufrimiento en algo útil. Gracias a ella, Diana encontró su camino. Diana ya estaba familiarizada con el mundo de la caridad como los otros miembros de la familia real, pero gracias a esta astróloga comienza a ver las tareas onerosas como oportunidades de crecimiento espiritual y aquí empezó a verdaderamente interesarse por el trabajo. Su actitud cambió de forma espectacular y hasta leía los reportes completos de las instituciones de caridad. No solo eso, asimiló los detalles y pedía más información. Ahora se le oía decir, quiero hacer lo que pueda por ayudar a la gente. Hombre, de haberlo sabido antes, Carlos se lo hubiera presentado antes. Pero bueno, incluso en 1991 dijo que ella deseaba estar ahí donde hubiera sufrimiento para poder poner su grano de arena para aliviarlo. Diana, que solo había tenido eventos con niños y ancianos, ahora se involucró con organizaciones incluso pequeñas con tal de ayudarlas a tener más visibilidad, como Women Aid. También apoyó escuelas de ballet como el Ballet de la Ciudad de Londres y el Ballet Nacional Inglés, de quien se convirtió en patrona porque el baile siempre fue su pasión y dicen que era maravillosa recaudando fondos.
En una visita al hospital de la misión Milmate en el este de Londres, conoció a un paciente con SIDA, quien le dijo que ahora que se sabía que tenía SIDA, temía que le arrojaran un ladrillo por la ventana, y Diana le dijo: qué triste que usted tenga que vivir con la ignorancia de la gente, y todos quedaron muy impresionados por su humanidad, por ser accesible, por su sentido del humor. También ayudó a caridades de ancianos, demostrando que los ancianos son gente que aún tiene mucho que aportar a la sociedad, y de hecho convirtió a la Sociedad de Ayuda a los Ancianos en una de las más importantes, cuyo baile anual es uno de los eventos sociales que nadie se pierde. A Crusade, una caridad para la lucha contra el SIDA, también la ayudó y fue una recepción de ellos en la Cámara de los Comunes, cosa que no era muy usual en esa época, y también inauguró un centro, el Centro Kobler, en 1988, ayudando a eliminar los prejuicios sobre esta enfermedad. El SIDA aún era desconocido para el público en general y la presencia de la princesa de Gales despertó la atención. Acudió a la inauguración de este hospital deliberadamente sin guantes y estrechó la mano de los pacientes sin protección alguna, lo que causó un profundo impacto, pues le estaba demostrando al público que uno no se puede contagiar solo por tocar a alguien enfermo. También empezó a agarrarle gusto a la ópera, que era una de las pasiones de Carlos, y se convirtió en patrona de la Ópera Británica de la Juventud. La ópera y el ballet necesitaban estímulo y ella fue maravillosa para conseguirlo. Y aunque por supuesto recibió críticas de gente de la nobleza y gente que decía que solo lo hacía para destacar, pues Lady C nos dice que solamente ella sabe qué tanto narcisismo habrá en sus decisiones y que mientras ayude no se le debería criticar. Yo estoy de acuerdo con eso, la verdad. Finalmente solo Dios sabe qué hay en el corazón de las personas, pero mientras estén ayudando, pues qué bueno. Que Diana al fin había enfocado su vida. Tenía amigos de su edad, gracias a Sarah Ferguson, quien le presentó a sus amigos, aunque sí nos comenta que ya que Sarah fue duquesa, Diana le empezó a tener celos porque estaba acaparando titulares y se separaron un poco. Y que ahora lo que Diana quería era un confidente, alguien que le hiciera compañía y le diera afecto. Nos dice que primeramente pensó en el rey Juan Carlos, que porque compartieron vacaciones juntos en algunas ocasiones, y que el rey sí llegó a ser su gran amigo y alguien que la escuchaba y comprendía, pero ella necesitaba a alguien en Londres. Primeramente encuentra a Philip Dunn, un banquero hijo del Lord Teniente de Hereford, y que tenía novia, por cierto, y se unió en viajes para esquiar, lo que demostraba que Carlos no desaprobaba esta amistad. Pero hubo un baile donde vieron a Diana darle un beso en la mejilla, aunque hay que decir que Carlos se pasó todo ese baile platicando con Camila, y que su cuñado, que ahora era secretario particular de la reina, la llamó y le dijo: te tienes que comportar como debes. Y Philip Dunn se supone que recibió una llamada de Palacio ordenándole dejar de ver a Diana, porque pues obviamente había captado la atención de la prensa y ya estaba saliendo que quién era Philip Dunn. Diana decidió que la prensa no le iba a arruinar tener un confidente y empieza a tener una relación con su guardaespaldas Barry Manaki. Esto, por supuesto, no le gustó a la gente aristócrata, que sentía que el puesto de confidente debía ocuparlo un caballero y no un trabajador, por lo que el guardaespaldas fue transferido y poco después murió en un accidente de tráfico. Él iba de pasajero en una motocicleta conducida por otro policía y chocaron contra un Ford Fiesta, y Diana después diría que pues esto no fue casualidad y que temía que lo hubieran desvivido. Y después Lady C nos cuenta de la relación con James Hewitt, que James Hewitt sí es un caballero de nacimiento, hijo de un oficial jubilado del ejército y que junto con su esposa maneja una escuela de equitación, y que esta relación duró varios años. Que Diana permanecía en Londres durante la semana, Carlos funcionaba desde Highbrook y los fines de semana ella llevaba a los niños a que vieran a su padre. A pesar de verse tan poco, tenían pleitos terribles, ella lo agarraba a gritos y después un silencio helado. Lady C nos dice que aunque la prensa dijo que Carlos estaba celoso del éxito de Diana, esto no era cierto. Él se sentía orgulloso del éxito de ella, pero lamentaba que la prensa prefiriera informar del vestido que ella traía y no de la causa por las que estaban trabajando. Sin embargo, Diana sí comenzó a sabotearlo, tratando de competir y generar más atención. Y que aunque Carlos a lo mejor en público no parezca que tiene tanto, sí tiene mucho trabajo porque saca adelante al ducado de Cornwallis y a la fundación del rey. Y ella aprovechó todo el trabajo de Carlos para disminuir su influencia sobre sus hijos.
A Carlos lo alejaba, mientras que James Hewitt era la figura paterna en casa, el tío especial. Y aunque Diana y Carlos, ninguno era partidario de haber mandado a sus hijos al internado siendo tan pequeños, Carlos no vio otra mejor opción. Pues no, porque ¿cómo es posible que tu hijo tenga una figura paterna en casa, no? Y Diana no tuvo voz y voto ahí porque William era el heredero al trono, así que mandaron a Guillermo a Ludgrove, un internado, a la edad de 8 años. Incluso en este momento el libro dice, se espera que a Harry también lo manden allí. Efectivamente a Harry también lo mandaron. Incluso se dice que lo metieron un año más tarde porque Diana y Carlos le mandaron a hacer pruebas y resultó que tenía bajo coeficiente intelectual y pensaron que tal vez retrasándolo un año pudiera estar a la par de sus compañeros. Para su cumpleaños número 30 en 1991, Carlos quería hacerle un baile en su honor y Diana se negó y no hubo poder humano que la convenciera. Y la gente cercana a Diana dijo que lo hizo con la intención de dejar mal a Carlos, de que la gente dijera, mira pobrecita, ni siquiera le celebraron. Y a la prensa le dijo, voy a celebrarlo en casa sola con el único hombre que hay en mi vida, Harry. Lo cual pues fue bastante grosero y bastante extraño, ¿no? Y la realidad es que sí lo celebró en casa, pero no sola, lo celebró con James Hewitt. Algunos amigos de Carlos sabían qué estaba pasando, cansados de estas manipulaciones, le dijeron a la prensa que Carlos quería hacer un baile en su honor y que ella se negó. Y que a pesar de todas estas actitudes de Diana, la familia real tenía que protegerla porque hacerle daño a ella es hacerle daño al trono. La reina manda a llamar a Carlos y Diana y les dice que tienen que mantener un frente unido, que ambos trabajan para la corona y que callaran a la prensa, que no era posible que la prensa estuviera diciendo que estaban separados. Es aquí que hacen unas vacaciones en crucero, además de algunos eventos juntos, por supuesto. Y en esas vacaciones en crucero se llevan a William y a Harry y estuvieron con la familia del príncipe Constantino. El libro termina aquí con un último capítulo donde Lady C reflexiona que Diana sí logró cosas extraordinarias y desea que ojalá rescate su matrimonio y no se limite únicamente a ser una fachada. Yo he leído algunas de ustedes que dicen que Diana decía que era muy monarquista, pero que cómo pudo entonces atacar a Carlos, y pues coincido. Por eso la reina los manda a llamar, porque no debían estar en competencia, sino trabajando unidos. Yo en lo personal creo que Diana no pudo superar tenerle rencor a Carlos, porque como ella era muy bonita y pues pensaba que eso iba a bastar para que él hiciera lo que ella quisiera y que ella llevara la batuta. Como yo tan bonita y no haces todo lo que yo quiero, ¿no? Y pues también creo que por esto de proteger a la corona es que tanto Lady C como muchos otros autores dicen que Diana comenzó una relación con James Hewitt después de que nació Harry. Sin embargo, a mí se me hace muy curioso la escueta información que hubo con respecto a cómo es que llegó Harry a este mundo. ¿Por qué Diana tuvo 1000 cuidados embarazada de William y con Harry no? O sea, se me hace un poco increíble que simplemente por vanidad no se cuidó siquiera de alimentarse bien. Y Diana, a pesar de todo el bien que hizo, creo que también golpeó a la corona y fue muy ingrata con todos porque todos trataron de hacer lo mejor por ella. Hace poco leía que incluso dijo que la culpa no fue de Camila, sino de toda la gente que estaba ahí alrededor. Y pues para mí esto me muestra que nunca logró hacer una reflexión de qué pudo haber hecho ella para mejorar, sino siempre buscó a quién echar la culpa. Y se me hace increíble, de verdad, cómo esta mujer se dividió en dos y le dio todo su carisma y su belleza a William y le dio su mala cabeza a Harry. Por algo siempre dijo que Harry era un Spencer. Que eso igual es curioso, ¿no? Como, ¿por qué dices que un hijo es solo tuyo? La verdad creo que siempre nos vamos a quedar con esas dudas. Y creo que otro gran error que tuvo Diana fue tratar siempre a Harry y a William como iguales y nos podemos dar cuenta en las muchas sesiones de fotos que tuvo con ellos dos y nunca hubo fotos de la línea de sucesión. Dicen que porque ella no lo permitió, porque como dice Lady C, los veía como sus hijos y no quiso hacer menos a Harry dejando que William hiciera las fotos de la línea de sucesión. Digo, eso es un rumor, pero podemos verlo en que no hay fotos de la línea de sucesión hasta que William ya es un jovencito y él no está cometiendo ese error con sus hijos. Está dejando en claro desde que George era bebé que él es el siguiente rey, sin hacer de menos a los otros niños, porque incluso ahorita en la última foto de George
pudimos ver que sus hermanitos estaban con él en los videitos que nos pusieron de detrás de escenas. Y creo que de verdad quien sí está haciendo un gran cambio en la monarquía es Catherine y William. Ellos sí realmente están educando a sus hijos, no los están mandando internados y realmente están dándole un propósito y la misma atención a los tres, dejando en claro quién es el que tendrá el rol del futuro rey. Pero díganme ustedes qué opinan, ¿les gustó este libro o no? Y pues ya saben, por favor denle like, compartan, suscríbanse para que la comunidad de tacitas crezca y nos vemos prontito en otra hora del té.